Bienvenidos a esta nueva sección del canal, en la que estaremos respondiendo a sus preguntas de las distintas series que resumimos. En esta ocasión, vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que me hicieron sobre Kaiju número 8. Recuerden que si les gusta esta sección, la mejor forma de apoyar para que sigamos trayendo más videos iguales es dejando tu like, tu comentario y obviamente compartiendo. Si tienes una pregunta que quieres que responda en un siguiente video, recuerda dejarla en los comentarios. Y ahora sí, comencemos con el video. ¿Cuál es el origen de los kaijus? Esta es una pregunta muy complicada. Hasta el momento en el manga no se ha mencionado casi nada al respecto, pero yo tengo una teoría. ¿Qué tal si en realidad todos los kaijus son inicialmente como el insecto que se comió Kafka? Y para poder desarrollarse completamente necesitan de un anfitrión, que en teoría puede ser cualquier ser vivo. Por ejemplo, si un insecto kaiju se une con una hormiga, da como resultado los kaijus hormiga. Si se une con un Weaver, da como resultado los kaijus Weaver, y así sucesivamente con los hongos, los toros, las lagartijas, etc. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué es lo que determina qué tan poderoso va a ser un kaiju? En primera instancia podríamos creer que entre más fuerte sea el ser vivo que utiliza el insecto kaiju como anfitrión, más poderoso va a ser cuando se unan. Me explico. Si un insecto kaiju se une con una hormiga, va a ser mucho más débil que un kaiju que se une con un toro. Por tanto, el insecto kaiju debe elegir muy sabiamente quién va a ser su anfitrión. No obstante, también existe otra posibilidad, y es que quizás el ser vivo que elija como anfitrión no sea lo más importante al momento de determinar la fuerza del kaiju resultante. Quizás lo que realmente importa sea el poder del insecto kaiju, existiendo casos donde el insecto kaiju es tan poderoso que puede evolucionar a su anfitrión, lo cual explicaría por qué hay kaijus hongo que son mucho más poderosos que un kaiju Weaver. Pero recuerden que esto es solo una teoría. ¿El kaiju número 9 antes era un humano? La información sobre el kaiju número 9, y en general sobre los kaijus, aún es muy limitada, y tendremos que esperar varios capítulos más para conseguir una respuesta segura, pero por ahora podríamos responder con algunas teorías. En un anterior video les hablé sobre la posibilidad de que todos los kaijus inicialmente sean insectos, y que sí o sí necesiten de un anfitrión con el cual unirse y transformarse en los kaijus que todos conocemos, lo cual explicaría por qué la mayoría de kaijus tienen formas de animales, como los kaijus hormigas, los kaijus wyverns o incluso los kaijus toros. Así que teniendo en cuenta lo anterior, yo diría que el kaiju número 9 no era en un principio un humano. Si analizamos las habilidades que tiene de absorber otros kaijus, cambiar su apariencia, dividir su cuerpo, curar sus heridas, resucitar kaijus muertos e incluso crear kaijus a su placer, sin mencionar la gran inteligencia que tiene a diferencia del resto de kaijus que hemos visto, yo supondría que en un principio el kaiju número 9 era o un virus o un hongo. Y se preguntarán, ¿cómo rayos un virus o un hongo fueron capaces de tragarse un insecto kaiju? Pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿Kafka podrá absorber otros kaijus y conseguir sus poderes como el número 9? Lo más probable es que no. Por lo que hemos visto hasta ahora en la serie, los kaijus enumerados cuentan cada uno con habilidades únicas. El kaiju número 1 podía ver el futuro. El kaiju número 4 tenía alas que le permitían volar a alta velocidad. Y el kaiju número 6 tenía poderes de hielo. Por tanto, podemos suponer que la habilidad de absorber los poderes de otros kaijus es una habilidad única que solo el número 9 puede utilizar, junto con la habilidad de revivir otros kaijus, dividir su propio cuerpo e incluso la de cambiar su apariencia y parecer humano. No obstante, hay una habilidad que yo creo que Kafka sí podría ser capaz de utilizar, y es la habilidad de controlar otros kaijus. En el pasado, ya hemos visto varios kaijus enumerados con la capacidad de controlar kaijus más débiles, como es el caso del kaiju número 6, el kaiju número 9 e incluso el número 10, por lo que hay una alta probabilidad de que los kaijus poderosos sean capaces de domar y controlar a otros kaijus más débiles. ¿Podrá Kafka valerse por sí solo sin utilizar el poder del kaiju? Uno de los momentos más importantes de la serie es cuando descubrimos que Kafka ya no puede seguir utilizando sus poderes de kaiju, ya que algunas partes de su cuerpo no podían regresar a la normalidad, y si seguía usando sus poderes, se convertiría por completo en un monstruo. Así que teniendo esto claro, Kafka comenzó a entrenar junto con el vicecapitán Hoshina, quien le está enseñando el estilo de pelea que utilizaba el comandante Shinomiya. Ciertamente este entrenamiento va a hacer que nuestro muchacho se vuelva mucho más fuerte, pero debemos recordar que este entrenamiento está pensado para que Kafka lo combine con sus poderes de kaiju, pero sin ellos no le sirve de nada. Además, también debemos tener en cuenta que Kafka no tiene ninguna compatibilidad con los trajes kaiju, así que respondiendo a la pregunta, no. Kafka no podrá valerse por sí mismo sin los poderes del número 8. Aunque lo que sí creo es que Kafka aprenderá a usar mejor el poder del kaiju y ya no necesitará transformarse completamente, sino que podrá pelear con sus transformaciones parciales. ¿Kafka podría evolucionar como kaiju? Yo diría que sí. A ver, debemos tener en cuenta varias cosas. La primera es que Kafka aún no es capaz de usar al 100% su poder. Las veces que se ha transformado han sido muy pocas, y todas han sido durante las batallas, por lo que nuestro protagonista no ha tenido el tiempo suficiente para practicar y explorar todas sus habilidades como kaiju, por lo que es muy probable que con el paso del tiempo, más el entrenamiento que le está dando el vicecapitán Hoshina,
Kafka aprenda cómo usar mejor sus habilidades de Kaiju, permitiéndole descubrir nuevos poderes y, por qué no, mantener por más tiempo su transformación. Pero aquí podemos hacer otra pregunta. Una vez que Kafka pueda controlar completamente el Kaiju número 8 y pueda usar al 100% su poder, ¿será capaz de evolucionar sus habilidades aún más lejos? Pues yo creo que sí. Durante la última invasión del Kaiju número 9, pudimos ver el caso del Capitán Narumi, quien fue capaz de evolucionar el poder de su arma enumerada y conseguir un poder que ni siquiera el Kaiju cuando estaba vivo podía utilizar, por lo que es muy probable que los Kaijus también puedan evolucionar sus poderes, así que seguramente Kafka será capaz de hacerlo. Y también existe otra posibilidad, y es que quién sabe, quizás en algún futuro, Kafka pueda hacer lo mismo que el Kaiju número 9 y sea capaz de absorber otros Kaijus para tomar sus poderes y volverse aún más fuerte. ¿Kafka podría controlar otros Kaijus como el número 9 o invocar a sus propios Kaijus? No creo que Kafka sea capaz de invocar a sus propios Kaijus, pero creo que sí es muy probable que nuestro protagonista consiga la habilidad de controlar a otros Kaijus. A lo largo de la serie ya hemos visto que varios Kaijus enumerados cuentan con esta habilidad, como el Kaiju número 6, el número 9 y el número 10. E incluso, algunos Kaijus que ni siquiera son enumerados cuentan con la habilidad de controlar a Kaijus más débiles. Así que teniendo en cuenta lo anterior, hay probabilidades bastante altas de que Kafka, al ser un Kaiju tan poderoso, pueda controlar y domar a otros Kaijus más débiles. ¿Quién es el fantasma que vio Kafka? Teoría número 1. Es un antiguo usuario del Kaiju número 8. Como ya hemos visto en la serie, no es extraño que un usuario de un arma Kaiju sea capaz de ver recuerdos de un usuario anterior, como es el caso de Shinomiya, quien luego de obtener el arma del número 4 podía ver fantasmas de su madre, quien recordemos fue el anterior usuario. Pero entonces, eso nos deja una pregunta. ¿El Kaiju número 8 es un arma? Pues hay una teoría que nos dice que sí. Díganme, ¿se han preguntado cómo es que los humanos eran capaces de pelear contra los Kaijus en el pasado? Según esta teoría, en el pasado, había humanos que de la misma forma que Kafka, obtuvieron los poderes para transformarse en Kaiju. Y es gracias a estos humanos que las antiguas civilizaciones pudieron sobrevivir. No obstante, usar el poder de los Kaijus tenía un grave precio, y es que luego de usar su poder durante mucho tiempo, los usuarios se convertían por completo en monstruos, perdiendo tanto la conciencia como el control sobre su cuerpo, y terminando por convertirse en una amenaza ultrapoderosa, mucho peor que los Kaijus regulares. Siendo conscientes de lo peligroso que era este poder, el gobierno prohibió completamente usarlo, y eliminó a todos los insectos Kaijus que existían, mientras al mismo tiempo borró toda la información sobre los mismos, para evitar que las personas codiciosas obtuvieran nuevamente este poder. Lo cual explicaría por qué, en la actualidad nadie sabe cómo es que Kafka puede convertirse en Kaiju, y por qué es que Kafka lentamente se está convirtiendo en un monstruo. Así que en resumen, el samurái que vio Kafka fue un antiguo usuario del Kaiju número 8. ¿Quién es el fantasma que vio Kafka? Teoría número 2. Es la persona que asesinó al Kaiju número 8 en el pasado. Al comienzo de la historia vemos al Kaiju número 8 como un pequeño insecto volador, pero ¿y si esta no es su forma original? Según esta teoría, durante el periodo Edo, el Kaiju número 8 no era un insecto volador, sino que era un Kaiju extremadamente poderoso, como Kafka cuando se transforma. Se cree que este Kaiju era la mayor amenaza para la humanidad, siendo el líder de los monstruos en esa época, como hoy en día vendría siendo el Kaiju número 9. Cuando Kafka ve el fantasma, parece muy nervioso, y nos encontramos con un panel de estática, luego del cual se le ve muy asustado. ¿Qué tal si esta reacción no es propia de Kafka, sino del número 8, quien se asustó al ver al fantasma del samurái que lo derrotó hace 300 años? Pero esto nos genera una duda. Si el número 8 fue derrotado, ¿cómo es que sobrevivió hasta ahora? Pues hay dos posibles respuestas. La primera es que cuando el Kaiju número 8 estaba a punto de morir, se convirtió en el pequeño insecto volador y se mantuvo oculto durante cientos de años. La segunda es que el Kaiju número 8 siempre ha sido un insecto volador que necesita de un huésped para transformarse. Así que el monstruo que asesinó al samurái se podría suponer que era un huésped del número 8, quien por usar demasiado los poderes terminó perdiendo el control sobre su propio cuerpo, y el número 8 tomó posesión total del mismo. ¿Kafka podría ser como Hulk y tener una especie de punto medio entre su transformación en Kaiju y su forma humana, o solo activarla en ciertas partes del cuerpo? La respuesta es sí. Kafka es capaz de transformar su cuerpo parcialmente si así lo desea. De hecho, esto es algo que vemos en los primeros capítulos de la serie. Por ejemplo, cuando Kafka recién conoce a Shinomiya, ella intenta humillar a nuestro muchacho, usando su traje Kaiju para levantar un automóvil, a lo que Kafka responde, transformando únicamente las partes de su cuerpo que no eran visibles por la ropa y levantando otro vehículo. Lo mismo pasa durante las pruebas físicas para entrar al cuerpo de defensa, donde vemos que Kafka llegó en último lugar por su pésimo estado físico, cosa que sorprende mucho a Ishikawa, quien pensaba que Kafka iba a usar sus poderes Kaiju para obtener buenos resultados. Lo que sí es importante destacar es que usando estas transformaciones parciales, Kafka puede utilizar muy poco poder, pues para la fuerza del Kaiju número 8, levantar un simple carro debería ser un chiste, pero vemos que le costó bastante. ¿Quién es el capitán más poderoso? A ver, debemos tener en cuenta de que aún no se nos han mostrado a todos los capitanes,
De hecho, aún hay algunas divisiones de las que no sabemos casi nada. Pero bueno, teniendo en cuenta los capitanes que conocemos hasta el momento, podríamos dar dos respuestas. Si preguntamos quién es el capitán más poderoso, únicamente teniendo en cuenta su poder destructivo, podríamos decir sin temor a arriesgarnos que esa sería la capitana Mina Shiro, una desgraciada con un poder tan destructivo que es capaz de acabar con Mega Kaijus de un solo disparo. No obstante, si hablamos de quién es el capitán más poderoso en general, sin duda alguna ese sería el capitán Narumi. Ese tipo es un completo genio. Desde que entró al cuerpo de defensa, era capaz de derrotar a todas las personas que se enfrentaba. El único que podía darle pelea era el mismísimo comandante. Y cuando se trata de pelear contra los kaijus, los erradica como si fueran simples hormigas. Este tipo tiene una increíble capacidad de disparo. Es buenísimo en combate cuerpo a cuerpo. Tiene una velocidad y reflejos dignos de un genio. Encima de todo eso, su arma enumerada le permite ver el futuro. Sin mencionar que el desgraciado es tan OP, que pudo evolucionar un arma kaiju y conseguir un poder que ni el mismo kaiju podía utilizar cuando estaba vivo. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. Si aún no se han leído Kaiju número 8, recuerden que en mi canal de YouTube encontrarán un resumen completo de todo el manga.